Hola, buenos días. Vamos a empezar un nuevo vídeo y hoy vamos a trabajar un esquema básico de gestión aduanera. Es un esquema que el concepto es exactamente el mismo en todos los países del mundo, con pequeñas diferencias, pero el concepto es exactamente el mismo. Vamos a empezar. Fijaros, aquí tenemos un país, ¿eh? En este caso hemos puesto un esquema de Colombia, ¿eh? Podría ser cualquier otro país. Eh, en este país tenemos unas fronteras, ¿eh? Podríamos poner que estas fronteras, ¿eh?, serían estas de aquí, que vamos a dibujar el contorno de cada una de estas fronteras. Estas fronteras están guardadas por unas aduanas. Y esas aduanas tienen evidentemente unas funciones. Si nosotros compramos, estuviésemos en Colombia y compramos, esto se llamaría una importación, porque estamos comprando de fuera, y una venta sería una exportación, que sería hacer esto. Por lo tanto, las aduanas tienen un control sobre la entrada y la salida de mercancías. También de personas, y también de capitales, pero hoy nos vamos a centrar en todo el tema de mercancías. Una de las primeras funciones de las aduanas es que van a controlar las estadísticas de comercio exterior, de comercio internacional. Es decir, Colombia quiere saber cuál es su balanza comercial con otros países, tanto de compras como de ventas. Por lo tanto, una de las funciones de la aduana es la de las estadísticas. Una segunda función de las aduanas es la función de la recaudación de impuestos. De las mercancías que entran, básicamente, pues recaudamos unos impuestos, ¿eh? Básicamente estamos hablando del arancel, o de impuestos interiores, o de impuestos especiales, ¿eh? Pero lo importante aquí, para entender el concepto, es el arancel. Cuando una mercancía entra dentro de un país, puede haber un arancel, ¿eh? Y eso se tiene que liquidar a la entrada de ese país. Tiene otras funciones, como todo el tema de controles sanitarios y fitosanitarios, para garantizar, un poco que los productos que entran son productos que son correctos para el consumo humano y animal en general. Y después existe otro control, que es el control de mercancías que sean correctas, que no sean mercancías que no pueden entrar porque están prohibidas, armamento, drogas, mercancías que por su origen pues no están permitidas. Y después muchas otras funciones, pero estas son las funciones típicas de una aduana. Esos controles aduaneros se hacen en las fronteras. Bien. Vamos a ver otro concepto, y ahora vamos a ver el concepto de partida estadística, partida arancelaria, que es otro concepto que necesitamos para entender todo este flujo de aduanas. Fijaros que conocéis todos lo que es un código de barras. Todas las mercancías tienen un código. A nivel normal de ventas entre empresas, conocemos los códigos de barras. El código de barra es la huella, es la que nos define la mercancía. Pues a nivel internacional también hay un código. En este caso no es un código de barras, sino que es un código que está formado por 10 números. Y a eso lo llamamos la partida estadística. Fijaros que aquí tenemos 10 dígitos que forman parte de la partida estadística. Aquí vemos X, pero en la realidad estas X pueden ser números, 43, 21, 52, 00, 00, los que sean. Y a eso lo llamamos la partida estadística. De las 4 primeras cifras de la partida estadística la llamamos partida arancelaria. Y eso lo tenemos que tener muy en cuenta, el trabajar esos conceptos de partida estadística arancelaria para entender las relaciones entre las distintas aduanas. Vamos a trabajar otro concepto. En este caso lo que tenemos aquí es la Unión Europea.
Fijaros que la Unión Europea también tenemos un contorno. En este caso es como si fuese también el mismo país, en este caso, pero está formado por varios estados. El concepto es muy similar a lo que estamos trabajando. Vamos a ver ahora a trabajar el concepto del arancel aduanero común. El arancel aduanero común simplemente lo que nos dice es que cualquier mercancía que venga de un tercer país pagará al entrar a la Unión Europea el mismo arancel. Entre por el país que entre. Puede entrar una mercancía por España y pagará un arancel que será exactamente el mismo que si esa mercancía entra por Italia o entra, por ejemplo, por Polonia. Pagará el mismo arancel. Fijaros, aquí tenemos una partida estadística. Tenemos una partida estadística. En este caso es la partida estadística de los zapatos. 64034000. Esta es la partida estadística de los zapatos. Estos zapatos provienen de, como podéis ver, de Estados Unidos. Y cuando esos zapatos entren, por ejemplo, por España, pagarán, me invento ahora el arancel, imaginaros un 10%. Pagan un 10% de arancel. Estos mismos zapatos, si entrasen por Italia, también pagarían un 10% de arancel. Exactamente lo mismo. Y si esos zapatos entrasen por Alemania, en este caso, un 10% de arancel. Siempre pagaríamos un 10% de arancel. Ahora bien, imaginaros que estos zapatos, que en este caso vienen y están hechos en Marruecos, la misma partida estadística, por tanto los mismos zapatos, no físicamente, pero sí a nivel de características, si estos zapatos entran por España procedentes de Marruecos, en este caso, me invento, pagará un 2% de arancel. Ahora, eso sí, como estamos hablando del arancel aduanero común, pues este 2% será exactamente el mismo si entra por Alemania que si la mercancía entra por Italia, pagará también un 2% de arancel. Y entonces pensaremos, ¿qué pasa aquí? Si viene de Estados Unidos un 10 y si viene de Marruecos un 2, sí. ¿Por qué? Porque la Unión Europea tiene acuerdos preferenciales con muchos países. Por tanto, si existe un acuerdo preferencial y se demuestra, ese arancel se reduce. Pero en todo caso, cuando estamos hablando del arancel aduanero común, quiere decir que entre por donde entre, haya acuerdo o no haya acuerdo, siempre el arancel será el mismo. O un 10 o un 2. Y este es el concepto que hemos de trabajar. Fijaros que voy a introducir aquí el tema de los documentos para que yo tenga un 2% de arancel. Fijaros, os acordáis, el 2% era si lo teníamos de Marruecos. Tendré que demostrar que hay un acuerdo. Y esa demostración se hace con documentos. Cuando la mercancía llegue a la aduana con la frontera, tendré que presentar unos documentos. En este caso, los documentos pueden ser el EUR1 o el ATR o el FORMA, que son documentos de origen preferencial, que sirven para reducir los aranceles cuando se demuestra que hay ese acuerdo. Si no hubiese acuerdo, básicamente lo que voy a utilizar es otro documento que es el certificado de origen. Si viene de Estados Unidos, no hay acuerdo. El arancel en este caso, acordaros, sería un 10%. No hace falta un documento de origen preferencial, por lo tanto, ni un EUR1, ni un ATR, ni un FORMA, sino que simplemente tendré que decir de qué país es procedente, en este caso un certificado de origen. No es obligatorio en todos los países, pero muchos utilizamos certificado de origen, y con eso ya daré el origen de las mercancías. Simplemente resaltar que hay un documento en aduanas muy importante que ya no es
para reducción de los aranceles o para el origen de las mercancías, sino que es el documento que controla las importaciones y las exportaciones dentro de un país. Este documento, simplemente ahora que lo tengáis claro, se llama DUA, Documento Único Aduanero o Administrativo, el DUA. En muchos países se llama DUA, DAE, tiene distintos nombres, pero es el que regula las importaciones y las exportaciones. Perfecto. Ya viendo todo esto, vamos a seguir y vamos a evolucionar y vamos a entrar en otro concepto, que es el concepto de origen versus procedencia. A lo mejor algunos de ustedes se ha preguntado lo siguiente. La mercancía venía de Estados Unidos, si venía de Estados Unidos y entraba en Europa, pagaba un 10%. Si la mercancía venía de Marruecos, los zapatos, pagaba un 2%. Claro, viendo esto, se nos pueden ocurrir otras cosas, ¿no? Y lo que se nos puede ocurrir es, hombre, pues desde Estados Unidos la mercancía va a Marruecos, que después la hago entrar en la Unión Europea. Como entra desde Marruecos, aunque sea de Estados Unidos, pagaré un 2. No. La respuesta es no. El origen de la mercancía, los aranceles, se pagan siempre por origen de mercancía, no por procedencia. Estos zapatos que entran en la Unión Europea, si provienen de Estados Unidos directamente, pagarán un 10%. Si estos zapatos entran en Marruecos, pero después entran en la Unión Europea sin haberse trabajado, perfeccionado suficientemente los mismos zapatos, incluso si les cambiamos el embalaje, si les ponemos un lazo, si les ponemos cordones, lo que sea, esos zapatos, el origen sigue siendo Estados Unidos, y aunque vengan de un país donde hay acuerdo, seguirán pagando los aranceles de Estados Unidos. Este es un concepto que tenemos muy claro. Los aranceles se pagan según el origen, no según la procedencia. Fijaros que hay gente que intenta hacer trampas, pero que están mal, que están fuera de juego. Uno es gente que declara una partida estadística distinta a la que le corresponde, porque esa partida, aunque es similar, paga menos aranceles que la que le corresponde. Mal. No estamos jugando bien. Otra forma es declarar valores distintos. Digo, esta mercancía vale 100, pero digo que vale 90 porque entonces pagaré aranceles sobre 90. No, mal. Se tienen que pagar los aranceles que corresponde al valor de la mercancía con el valor que tenga la mercancía en la entrada del país de importación. Este concepto también es importante. Declarar, como decíamos antes, otros orígenes, ¿no? Esta mercancía es de un origen de un país que paga menos aranceles porque hay un acuerdo. No, tienes que declarar el país de origen donde se ha fabricado la mercancía. Hay muchas más, pero supongo que con estos ejemplos os ha quedado claro cuál es el concepto de origen de la mercancía, teniendo claro que los aranceles los pagamos según el origen, no según la procedencia. Perfecto. Pues yo espero que estos conceptos hayan quedado claros y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.